Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy vamos a trabajar un poco sobre el tema de los finales. Para esto elegí una partida entre David Prostin y Radmir Holmov, en la cual se da un final de torres muy interesante. Vamos a aprender esta posición en concreto, pero también los conceptos generales que rigen los finales. Por ejemplo, uno de los conceptos principales en este tipo de posiciones son la actividad. La actividad es importantísima y es importante no confundir actividad con ataque, porque por ejemplo, una pieza puede estar activa y no exactamente atacando al rey. Cuando decimos siempre ataque, pensamos en generalmente al rey, ¿no? Por ejemplo, una torre puede estar activa atacando debilidades, como peones flojos, que no tengan mucha defensa, y no precisamente tienen que estar atacando al rey, ¿sí? Entonces es importante en general considerar el tema de la actividad como piezas que están con mucha movilidad y que están cumpliendo sus objetivos, ¿sí? En este caso siempre el objetivo principal dentro de los finales suele ser coronar un peón, ¿no? Por eso que, por ejemplo, en esta posición es importante ver que rey F3 es la jugada correcta. ¿Por qué? Por el simple hecho de que activa al rey, ¿sí? Lleva al rey hacia su objetivo principal, que es la coronación del peón G. Muchas veces nosotros cometemos la equivocación de pensar que los finales simplemente son cuestiones generales. Entonces, directamente decimos, bueno, pero juego rey F2, así el rey está más seguro, no lo quiero llevar. Y seguimos con las consideraciones de un medio juego, donde el rey tiene que estar seguro, tiene que estar tranquilo. Pero recuerden, en un final es importantísimo que el rey vaya hacia adelante, digamos, que se active, porque también es una pieza de ataque, ¿sí? Aquí ya no hay posibilidades de mates, digamos, o sea, tantas posibilidades de mate, entonces el rey puede participar en la lucha, ¿sí? Entonces, rey F3, buena jugada. Torre 5, rey F4, torre 2. Bien, durante todo el final les voy a estar proponiendo que frenen el video y que vayan estudiando la posición, cómo reaccionarían ustedes, cuál sería la justificación, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, este es el primer momento, si quieren frenar el video y pensar cómo jugaría el blanco. Bueno, la mejor jugada aquí es torre H1. ¿Por qué? Simple, voy a activar la torre. En principio a nosotros nos puede dar un poco de miedo el tema de la entrada de la torre sobre E2, ¿no? Lo que pasa es que realmente a nosotros lo que nos importa es que el peón G corone. En general, en los finales es importante cuando los peones pasados estén más adelante, son más peligrosos, ¿no? Entonces, este es un caso importante en donde el peón pasado justamente realmente hace la diferencia. Otra cosa muy importante a tener en cuenta en los finales es que es importantísimo, como les decía, no hacer evaluaciones solamente generales, sino también el cálculo. El cálculo hace todo en los finales, ¿sí? O sea, hace una muy gran diferencia, digamos. Porque, por ejemplo, torre H1 tiene que estar basado en un cálculo concreto. Por ejemplo, aquí hay varias opciones. Me pueden comer el peón de G2, me pueden comer el peón de B2 o me pueden hacer jaque. Una cosa importante también que hay que tener en cuenta en los finales es que los jaques ya cambian de valor. ¿Qué quiero decir con esto? Los jaques suelen ser no para dar mate, como en un medio juego, sino para descolocar al rey, ¿sí? Entonces, por eso hay que considerarlo, por más que parezca un jaque que no sirve, porque lo hago adelantarse, puede llegar a venir con ganancia de tiempo, etcétera. Entonces, veamos la primera posibilidad, que sería que juegue torre F2 jaque. Rey E5 y que ahora, por ejemplo, me juegue torre por G2. Hasta aquí parece todo muy plausible. Lo que pasa es que, claro, juego rey F6 y el problema es que aquí, después de torre por H7, torre jaque, aparece la primera situación interesante. Hay que observar que el rey negro en C8 está bastante tapado en principio, ¿no? Entonces, rey E7 aprovecha la situación de ahogo del rey, amenazando mate en una jugada, para activar aún más el rey. Torre jaque, rey F7 importante, ¿no? Básicamente la idea es que, por ejemplo, a torre jaque, jugar rey E8. Entonces, cuando viene la torre hacia aquí, jugar torre H5, y fíjense qué importante que es el hecho de que el rey esté evitando que el otro rey se pueda activar. Entonces, por ejemplo, torre jaque, rey F7, torre jaque, rey G7, por ejemplo, que se coma el otro peón G6, y básicamente aquí está
el negro perdido, porque se viene torre G5 en la próxima y coronando, ¿no? Y si rey E8, torre H8 jaque y coronamos igualmente, ¿no? A cualquier tipo de jaque, torre F2 jaque, torre F5 cubre y el peón va a coronar, ¿sí? Entonces se llegará a un final en donde el blanco estaría ganado por el simple hecho de que tendría torre de más, ¿no? Y bueno, los peones del negro todavía no han avanzado. Bien, contra torre jaque, rey E5 también existe la posibilidad de decir, bueno, entonces en vez de comer el peón de G2 me voy a comer el peón de B2. Lo que pasa es que esto también pierde y esto es aún más sencillo para el blanco porque juega simplemente G4. La idea no es exactamente del todo quedarse con ese peón, sino hacer perder tiempos a la torre. Fíjense entonces cómo realmente es importante el hecho de la actividad de las piezas y hacer que se descoordinen. La coordinación en los finales es realmente importantísima, ¿no? Porque ¿qué pasa aquí? Si el negro no hace nada al respecto, voy a comer en H7, el peón va a avanzar a G6 y luego con el rey defiendo el peón de G4, lo cual no permite que la torre negra pueda atacar al peón más avanzado desde atrás, que es lo que generalmente se utiliza, ¿no? Entonces torre G2, ahora sí torre por H7, torre por, y aquí rey F6. ¿Cuál es el truco? Que aquí, por ejemplo, si el negro no hace nada, avanza el peón pasado y está coronando. Entonces por eso que tiene que hacer torre jaque. Y otra vez, fíjense cómo se repite la secuencia de rey E6, buena jugada. ¿Por qué? Amenazo mate y amenazo avanzar. Entonces hay que hacer jaque. Y jugamos rey F5. Entonces fíjense cómo la torre ahora tiene que perder un tiempo, ¿no? Torre 2, G6 y el peón nuevamente está coronando. Ok, es por esto que después de torre H1 el negro hizo lo que yo considero la mejor opción, que es jugar torre por B2 directa. Torre por H7. Existe también la opción de, por ejemplo, jugar rey F3, ¿no? Rey D7, torre por jaque, rey, torre por C7, torre por A2, torre por B7 y esta posición el blanco tendría que ganarla básicamente, ¿no? Es un final que creo que también es bastante plausible, digamos. Pero me parece muy interesante cómo siguió la partida porque vino torre por H7, torre por G2 y aquí nuevamente consultarles cómo es que continuarían de blancas. Bueno, acá es muy interesante porque Prostin hace una jugada que yo considero dudosa, que es A3. Es verdad que parece difícil en general siempre decidir sobre estas cuestiones, ¿no? Lo que pasa es que es importante entender realmente la posición. Por ejemplo, en esta situación, fíjense que el único plan para que el negro de algún modo pueda lograr las tablas es que avance los peones del flanco dama lo máximo posible y logre de alguna manera hacer que el blanco también tenga que sacrificar su torre por un peón pasado, ¿sí? Entonces, considerando esto, A4 realmente es mucho mejor. ¿Por qué? Por dos razones. La primera y principal es que si me llegan a comer al peón, no va a estar en fila el otro peón, es decir, no es que me come uno y a la siguiente jugada me come el otro, sino que el de C3 van a tardar un tiempo más en comerlo. Recuerden que en los finales es importantísimo el tema del tiempo. Y la otra razón es que A3 permite B5, entonces fíjense, muy buena jugada por parte del negro, la cual básicamente avanza el peón, ¿no? Y gana un tiempo, digamos, en lo que sería el avance de los peones. Rey F5, torre jaque, rey acá, torre G2. Y este considero que es otro de los momentos críticos en la partida. La pregunta es, ¿cómo jugar ahora con blancas? Bueno, parece que hay una jugada súper lógica aquí, que es jugar rey F6, defender el peón y luego seguir avanzándolo. Considero que Prostin habrá pensado básicamente esta opción. O sea, habrá supuesto esto y por eso hizo rey F6. Lo que pasa es que rey F6 es una jugada dudosa, digamos. ¿Por qué? Porque realmente aquí es interesante ver, como les digo, recuerden el concepto de que los jaques pueden ser para desarticular las otras piezas. Torre jaque es la mejor jugada. ¿Por qué? Porque hacemos que el rey
básicamente se corra hacia un costado y esté fuera del alcance, o sea, de lo que sería la lucha. Por ejemplo, veamos un par de variantes para corroborar esto que estoy diciendo. Rey B7, uno podría considerar, bueno, pero ahora estoy haciendo que ese rey se pueda activar vía C6, C5. Lo que pasa es que, como después vamos a ver, sucede más adelante en la partida, realmente es importante que el rey no tenga acceso a la casilla D7, ¿sí? Rey F6, torre jaque. Rey acá, por ejemplo, imaginemos que juegue torre A2. Bueno, G6, torre por A3, rey F6. Y está ganado el blanco, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí veo dos opciones, como son torre A6 jaque, rey F5. Y bueno, torre por G6. Si no, el peón está coronando. Fíjense que aparte la torre en H8 no solamente cumple la función de desestabilizar al rey, que tuvo que ir hacia B7, sino que también hace que la jugada G7 sea coronación en la próxima. Entonces no se puede dejar avanzar al peón. Por eso rey por G6 y este final se está ganado, ¿no? O sea, simplemente vamos trayendo el rey, ¿sí? Torre H7, C5, torre por. Y al rey acá, por ejemplo, torre C7 muy buena. Rey por, torre jaque. Rey acá, torre C8. Y bueno, este final se gana por el simple hecho de que ahora va a venir el rey a E4, el rey a D3. Y entre el rey y la torre se van a terminar comiendo al peón B, ¿no? Con un final bastante sencillo. Bien, la otra opción que yo miraba en esta posición es jugar torre por C3. Con intención de dejar 3 peones a cambio de una torre. Ese es otro de los finales que justamente quería analizar en este video. G7, torre G3, G8. Un detalle importantísimo acá, fíjense que aquí dijimos torre G3 directo y no torre jaque, por ejemplo, ¿no? Es importante tener en cuenta que así como los jaques sirven para molestar, desestabilizar o asimismo incordiar al rey, también puede llegar a ser molestia para nosotros mismos. Es decir, puede ser una mala jugada hacer el jaque, porque en este caso, fíjense que no estamos dejando al rey en una mala posición. Todo lo contrario, lo estamos ayudando para que venga a una mejor posición. Total, el peón de G va a avanzar igual en todos los casos, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque muchas veces, sobre todo cuando estamos en apuro de tiempo, tenemos la tendencia a hacer jaque porque sí. Entonces, tengan en cuenta que los jaques no son siempre buenos, ¿sí? Hay que tener cuidado, porque puede llegar a ser que sea un jaque malo, donde acomode el rey del otro y por un tiempo después me terminen ganando, ¿no? Entonces, torre G3, G8, igualmente este no es el caso, pierde cualquiera de las dos, torre por, y este final, que en principio nos puede causar cierta sensación de miedo, digamos, porque decimos, bueno, son 3 peones, pueden llegar a avanzar, están unidos encima, puede causarnos cierto miedo. Lo que pasa es que hay que considerar algo que es muy importante. Cuando nosotros tratamos los finales de peones contra torres, realmente lo que marca la diferencia son dos factores importantísimos, que son la actividad de los reyes y cuán avanzado estén los peones. Fíjense que en este caso los peones están muy por detrás. Y encima, para colmo, el rey blanco está preparado para activarse. Entonces, por ejemplo, veamos un par de variantes. No sé, yo evalué, por ejemplo, A5, rey E5, perdón, A4, rey D5, A3, rey, y contra 2, torre G1, y en la próxima jugamos torre A1 y nos terminamos comiendo el peón de A2, ¿no? Entonces, estaríamos ganando. Otra opción es considerar ir por el otro lado, C5. Pero bueno, aquí rey E5, C4, rey B6, torre jaque, rey C3. Y fíjense cómo los vamos dejando sin jugadas, ¿no? A6, hago un tiempo de espera y el negro está totalmente perdido, ¿no? Ok, entonces realmente es importante ver cómo el torre jaque tenía varias funciones, ¿no? Y realmente era la jugada buena de la partida, quitándole al rey posibilidades activas, ¿sí? Bueno, en la partida vino rey F6. Vino torre jaque, rey G7 y torre F3. Aquí es cuando se puede observar, por ejemplo, lo que comentábamos de los peones en línea, ¿no? Fíjense que en este caso no solamente está el hecho de que le dejamos avanzar al negro hacia B5, sino también que ahora torre por C3 y torre por A3. Si el peón estuviera en A4, el peón, por ejemplo, no estaría en B5, no estaría tan avanzado. Y no solamente eso, sino que el negro tendría que jugar torre por C3, torre A3 y torre por A4. Es decir, se pierde un tiempo más, en el cual yo seguramente ya estaría coronando, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos detalles realmente hacen la diferencia a la hora de tener en cuenta los finales. Fíjense el concepto general de pensar dónde se va a definir la lucha y conocer previamente
los distintos finales a los cuales se puede llegar. Cuando nosotros tenemos un peón pasado, generalmente lo que puede llegar a ocurrir es lo que, bueno, ocurrió en la partida, es que se sacrifique la torre para evitar la coronación del peón pasado y que por el otro lado queden peones pasados del enemigo, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados y prevenir básicamente cómo continuaría la lucha, ¿no? G6, torre por C3, y aquí otro momento muy interesante, porque Prostin juega rey F8, que bueno, en principio parece la jugada más acertada, con intención de jugar G7. Supongo también aquí, por la jugada en la que estamos, tal vez estaba apurado de tiempo, o tal vez muy confiado. Esa es otra de los temas que hay que tener cuidado en los finales. Muchas veces parece como que estamos muy ganados y después resulta que no es tan así. Entonces hay que tener cuidado con confiarse. Pero bueno. Juega rey F8, que realmente es dudosa. Lo que pasa es que ya este final es muy complejo. Ya es difícil de ganar, no es tan sencillo. Porque ahora el torre H8 jaque no es tan fácil, porque el rey no va hacia B7, va hacia D7. Con lo cual también le quita actividad al rey blanco. ¿Sí? Entonces, aquí yo considero que torre H5 realmente es una de las opciones más interesantes. ¿Por qué? Busca en principio eliminar uno de los peones pasados, pero también, por ejemplo, a rey acá, jugar rey H6, rey E7, por ejemplo, G7, torre G3. Fíjense ahora cómo el rey negro en esta variante se nota muy preciso, ¿no? Cómo el rey negro puede venir hacia la defensa, cosa que en otras variantes no existía esta posibilidad, ¿no? Entonces rey acá, por ejemplo, rey F7, torre jaque, rey, torre por B5, rey. Y bueno, aquí por ejemplo coronar caballo, ¿no? Es interesante, ¿no? Como la actividad del rey negro hace que el blanco no pueda ganar inmediatamente coronando dama, porque hay la terrible trampa de torre H3 mate, ¿no? Entonces, G8 caballo, rey E6, torre A5, y bueno, esta posición considero que bien jugada por parte del negro debería ser tablas, pero bueno, aún se conservan ciertas cuestiones prácticas, ¿no? ¿Por qué tablas? Por el simple hecho de que torre y caballo contra torre no ganan, ¿sí? Pero bueno, nuevamente se necesita una buena labor defensiva. Les propongo que si no conocen ese final, lo repasen porque, bueno, muchas veces se puede llegar a ese tipo de situaciones, ¿sí? Lo que pasa es que aquí lo que necesitaría el negro, y que bueno, todavía hay que ver cómo lo logra, es eliminar al peón de A. Si elimina al peón de A es tablas absoluta, pero si no lo elimina se puede llegar a complicar, ¿no? Otra cosa que también nos demuestra, digamos, que la posición estable es que, por ejemplo, imaginemos que lo peor que le puede pasar al blanco es que se coma el peón de A y el peón de C está a punto de coronar y tiene que sacrificar la torre. Torre contra caballo tampoco se gana. ¿Se dan cuenta entonces cómo el conocimiento previo de los finales teóricos también nos ayuda a la hora de poder jugar finales, ¿no? Porque podemos establecer con rapidez lo que puede llegar a pasar en la posición, ¿sí? Bien, entonces, estábamos en esta posición. Aquí Prostin jugó rey F8, que la considero dudosa porque el negro sigue comiendo, G7, torre acá, dama, torre por, rey por, y ahora A5. Entonces, consideremos los finales que hasta ahora hemos visto con este tipo de posición. En el final, recuerdan anterior, donde el blanco ganaba muy tranquilo porque traía al rey, porque venía con la torre. Había una gran diferencia. ¿Cuál? El rey estaba ya en F6, llegaba a E5 y controlaba muy tranquilamente los peones. Pero este final aquí realmente es muy interesante porque no es tan fácil establecer la ruta de los reyes, ¿no? O sea, no es tan fácil, por ejemplo, precisar cómo va a ser la lucha de los tiempos. Por ejemplo, en la partida vino rey F7 por parte del blanco con intención, por supuesto, de, bueno, seguir trayendo el rey, etcétera, ¿no? La pregunta es, ¿cómo jugarían de negras? Bueno, acá viene una jugada que yo considero maravillosa, ¿no? Y que nos muestra un poco el tema de los finales, lo preciso que hay que hacer, cómo importan los tiempos. Porque muchas veces hacemos cualquier cosa, pero bueno, tenemos una torre contra 3 peones, tendríamos que ganar de cualquier forma. Y sin embargo no es así. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de los 3 peones contra el rey, ¿sí? Aquí realmente la jugada fantástica es rey D7. Recuerden, quitarle actividad al rival. Recuerden, cuando arrancamos el video dije que la actividad es importantísima en los finales. Así como nosotros tenemos que buscar actividad, tenemos que quitarle actividad al rival. Y en este caso lo que sucede es que luego de jaque, por ejemplo, rey D6, no dejamos pasar al rey.
Rey F5, rey D5. Buena jugada. ¿Por qué? Porque es más importante no dejar pasar al rey que el avance de los peones, que el avance del peón C, por ejemplo, la pérdida de ese peón. Por ejemplo, si el blanco, perdón, ahora se come al peón, supongamos acá, ¿no? El negro puede comenzar con los avances, ¿no? O sea, puede, por ejemplo, jugar por acá. Y el tema es que los peones, perdón, van a empezar a avanzar y realmente se va a hacer muy difícil si el rey no puede participar de la lucha, ¿no? Ok, también puede ser porque el 4 también es bastante interesante, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Les propongo, si quieren, corroborar como una tarea, digamos, corroborar cuál de los dos peones es mejor para avanzar, por qué, etcétera. B4, a mi parecer, me parece mucho mejor que A4. Pero bueno, fíjense, como les digo, y traten de hacerlo como tarea, que siempre es útil, ¿sí? Ok, en la partida vino rey F4. La idea de Brostein siempre es tratar de traer al rey, ¿no? Pero bueno, vino rey D4, torre jaque, rey, torre por C7 jaque, y acá viene un momento crucial. Nuevamente les pregunto cómo jugarían con negras. Bueno, este es otro momento importantísimo en la partida porque dependiendo de la jugada que haga el negro puede perder todavía la partida, ¿sí? De hecho, es curioso, pero el negro hizo la jugada mala y sin embargo después el blanco se equivocó también y logró las tablas. Pero aquí la jugada buena es rey B2. Y esto es lo que yo les comentaba, por ejemplo, al principio de la clase, con respecto a el tema de no hacer solamente evaluaciones generales o conceptos, sino también calcular. Básicamente rey D3, que fue lo que pasó en la partida, pierde, pero por cálculo, no por una cuestión técnica, porque rey D3, evitando que el otro rey se activa, parece lo más lógico del mundo. Sin embargo, es mala. Veamos primero cómo se logra las tablas. Rey B2, torre acá, B4, torre por, B3, rey, rey C2, lo evito por este lado, y a torre jaque, rey D1. Esta es la jugada difícil, digamos, ¿no? Entonces nunca, en ningún momento dejo pasar al rey. Por esto se logran las tablas, ¿sí? Bien, ahora vamos con rey D3. Vino torre jaque, rey C2, rey E3, A4. Y acá, por ejemplo, ¿cómo jugarían de blancas? Bueno, aquí se va a ver nuevamente una maniobra que me parece súper interesante, que se da mucho en estos finales de peones contra torres, ¿sí? Que es jugar torre de 2 jaque, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea principal de torre de 2 es que, por ejemplo, a rey C3 jugar rey E2, A3 y hacerle el caminito por atrás al rey. B4 rey, B3, torre de 7 y el blanco está ganado porque los peones no pueden avanzar. O sea, por ejemplo, si A2, que parece la más comprometedora, viene jaque, aquí vemos un jaque, por ejemplo, bueno para sacar al rey, 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 y estamos ganando, ¿no? Entonces, muy importante esta maniobra de cortina, ¿sí? Muchas veces se da, por ejemplo, en las posiciones de poder hacerla un poco más arriba, ¿no? Muchas veces cuando el rey nos viene digamos, cortando el paso, podemos traer una torre y hacer la cortina. En esta partida no se podía, básicamente por el hecho de que no llegaban con los tiempos, ¿no? Pero es una maniobra que hay que considerar. En la partida Brostein se equivoca y juega torre C7, rey B2 y ahora no llegamos. Porque claro, el rey negro está muy activo. Torre jaque, rey, torre, B4, rey. Rey A2, activando nuevamente el rey. Importante esta maniobra, ¿no? Todavía había tiempo de perder porque si A2, torre A5 y nos están ganando. Rey A2, jaque, rey, torre. Vino B3 acá, jaque acá. Y luego de A2, torre por B2. El negro está ahogado. Bueno, considero que esto fue una lucha muy interesante. Realmente me parece que, bueno, les va a dejar muchas enseñanzas en la parte final. Repasemos un poquito los conceptos que hemos trabajado hoy. Básicamente recordar que en los finales el rey es activo, tiene que luchar, no solamente esconderse como en el mediojuego. También pensar que la actividad es una de las cosas más importantes dentro de los finales. Y actividad no significa atacar al otro rey, sino que significa atacar debilidades, por ejemplo, y que las piezas tengan movilidad.
Después considerar que los jaques pueden ser utilizados también no solamente como forma de intentar buscar mates, sino en los finales tienen la, digamos, la otra particularidad de poder descolocar al rey. ¿Sí? Muchas veces los jaques se utilizan para descolocar al rey. Después, por lo pronto, ya hablando de tema más concreto, considerar la ventaja de los peones pasados. Y, por ejemplo, cuando luchamos la torre contra los peones, es importante poner el rey adelante de los peones y que la torre ataque por atrás. ¿Sí? Si no se logra esa posición y no se logra activar al rey, la torre sola no puede frenar a los peones y lo más probable, como sucedió en esta partida, es que la partida termine en tablas, ¿sí? Bueno, muchas gracias por ver el video. Nos estaremos viendo la próxima edición. Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y nos estaremos viendo la próxima. Chau, chau.